Dice capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y volviendo al capítulo 2, siempre hablando del sentir del Señor Jesús, dicen los versículos 12 del capítulo 2, la parte final dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Pablo está hablando de la actitud, de la motivación, del sentir que hubo en el Señor Jesús. Toda la carta casi de Filipos está planteada a una iglesia modelo en muchos sentidos, pero que tenía alguna dificultad. El pasaje que vamos a compartir, que es capítulo 2, versículos 5 al 11, es un fragmento de la Escritura con un contenido doctrinal y teológico muy profundo. Tan profundo que jamás vamos a extraer todo lo que podríamos sacar de ese texto cristológico, salvífico por excelencia. Y sin embargo, lo escribe con el conocimiento que Pablo tiene de Jesucristo y de su obra, lo escribe para poner en su lugar, entre otras cosas, otras dificultades que había en la iglesia, lo hace para poner en su lugar a Evodia y a Síntique, dos mujeres, que aún siendo siervas, que habían luchado por el evangelio juntamente con Pablo y otros, lo va a contar él ahí, tenían problemas que no podían resolver. Y él arranca en el capítulo 2 rescatando todo lo que en Cristo tenemos, y él le dice: si tenemos esto, podrían ponerse de acuerdo. Nos pide a todos, nos habla del sentir que hubo en Cristo Jesús, después nos va a pedir a todos que tengamos ese mismo sentir, rogándole especialmente a estas dos mujeres que se pongan las pilas, diríamos hoy. Así que después él escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que diciendo que el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, así que el que vive, vive para Cristo y no para sí. Él habla del amor del Señor y lo usa de tal manera que cuando hablamos del amor de Cristo, en especial por nosotros, que tanto nos gusta, con muchas A, es lo que está diciendo, que ese amor de Cristo que tanto te gusta, del que muchas veces tanto testimonio damos en las redes y en nuestra vida real no, que ese amor de Cristo te tiene que motivar y que te tiene que obligar. Eso significa constreñir, que es una fuerza interior que te obliga a vivir para Él y no para nosotros. Ese vivir, hace un poquito días hablaba con una persona y le decía que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, que para Él debe ser todo, y yo le decía este énfasis: cuando te digo todo, es todo. Tu trabajo, tu familia, tu trabajo debe ser para Cristo, tu carrera debe ser para Cristo, tu tiempo para Él, tu familia debe ser para Cristo, tu novia o tu novio tiene que ser para Cristo. ¿Entendés? Todo, es absolutamente todo. Recién cantábamos, Martín nos guiaba en la alabanza con una canción que dice que Cristo, tú eres mi todo, pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Si no, todo es para Cristo menos tu novia, todo es para Cristo menos tu trabajo, todo es para Cristo menos tu familia, todo es para Cristo menos tu negocio, todo es para Cristo menos... ¿Se entiende? Que Cristo no sea algo permitido, entre comillas, para cualquiera que esté afuera. Pero para los que estamos acá en la iglesia, Cristo debe ser todo. Decía en el versículo 5, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, la motivación que Él tuvo para dejar los cielos
y venir a salvarnos. Y venir a salvarnos, pudiendo hacerlo de cualquier otra manera, el plan, ejecutarlo de cualquier otra manera. Imagínense si viniera hoy. Ni un recital con las columnas ahí, las pantallas. Hace poco, hoy me contaban de las pantallas, del sonido, de la gente. Imagínense si viniera Cristo hoy así, el hitazo que sería. Pero Él decidió hacerlo como lo hizo. Venir a salvarnos muriendo clavado en una cruz. Entonces cuando Él dice, Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, te está invitando, en realidad es un mandamiento, a elegir imitar a Cristo en eso. Y para que la iglesia de la gracia no tenga los problemas que tenía la iglesia de Filipos, en este caso problema entre dos hermanas, debía comprender, conocer, entender, vivir la identificación con Jesús en ese mismo carácter sacrificial y lleno de humildad. De hecho, la mayor definición de humildad de la Biblia está en Filipenses, cuando dice, considerando que todos tenemos que ser humildes. ¿Y cómo se hace eso? Considerándolo al otro como superior a vos mismo. Porque cuando vos no sos humilde, al otro lo mirás como menos, como poca cosa comparada con vos. Cristo dice, no, tratarlo como si Él fuera superior, aun cuando no lo sea. Esa es la definición más práctica de humildad que puede encontrar en toda la Biblia. Y en el versículo 6 dice, vos sabés que el texto traducido original tiene sentido en este sentido. Nadie está obligado a conocer griego. Quien en forma de Dios existiendo, nosotros lo traducimos y decimos, el cual siendo igual a Dios, ¿verdad? Para que se entienda mejor. El texto está escrito así, quien en forma de Dios existiendo, forma es morfé. De ahí viene, de morfé en griego viene nuestra palabra forma. Y eso te lleva a pensar, Pablo quiere llevarte, porque escoge muy bien cada palabrita, a pensar en el Hijo de Dios, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y cómo Él era, entre comillas te digo, antes de tomar la naturaleza humana. Porque es la palabra que dice ahí, quien en forma de Dios existiendo, quien siendo igual a Dios, el verbo es conjugado, siendo, es continuo, presente continuo. El significado es que Él no dejó de ser Dios cuando nació en Belén. Es un presente continuo. Él es igual a Dios. Él tiene esa forma. Él tiene esa naturaleza. No la dejó para ser hijo de María. Dice el versículo 6b. En el texto te decía, no a un arrebatar violento dio consideración al ser igual a Dios. El cual siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, decimos nosotros. O sea, Jesús no se aferra a los privilegios de la deidad, no se aferra. Hay una anécdota de un intendente de acá de la ciudad de Laguna Paiva, la contó en una reunión que tuvimos ahí, en una conversación que teníamos. Yo era uno más de la conversación, pero él contó esta anécdota. Él dice, no era ni morocho ni rubio, no sé si te ubicás. Más datos no te puedo dar. Él contaba que cuando él era chico, contó una anécdota de que él jugaba a la bolita. Y dice, yo venía perdiendo y perdía, cada vez me quedaban menos, dice, y agarro y copo, las últimas que me quedaban. Y me toca el tiro, dice, estaba una cuarta. ¿Saben lo que es? Una cuarta del... ¿Cómo se llamaba? Del círculo, del cope. Y saco la lengua así, y sí, de los nervios que tenía, dice, tiro con todo y le erró. Le erró una cuarta, ni una, no lo tocó. Y los miro a los otros, y me tiré arriba del cope, y agarré todas las bolitas, dice. Todos me pegaron, me pateaban, me cachearon, dice, pero yo no perdí ninguna bolita. Sí le dijo no a la cabeza.
Eso es para ilustrar. Cristo no se aferra a su condición de Dios. Él se despoja, Él la deja las prerrogativas, no deja de ser Dios. Jamás lean así el texto bíblico. Dice el versículo 7, se me borró la Biblia, ¿viste? No que se te cerró, se me borró. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, semejante a usted y a mí. Y él mismo toma esa decisión y él mismo la ejecuta en sí mismo. No fue el Padre que lo llama y le arranca las jinetas, que le arranca las insignias, como cuando degradan a alguien en el servicio militar, ¿no? Él decidió tomar nuestra naturaleza humana, porque él, y acá hay otra cuestión que nos tiene que pesar al momento de participar, al momento de vivir para él, es que él decide hacer eso para identificarse con nosotros, porque fue el hombre el que pecó contra Dios, entonces Dios se hace hombre para desagraviar a Dios, pero desde la condición de hombre. Eso nos tiene que constreñir, un amor de Él que nos obligue desde adentro. Y fue un acto libre de condescendencia. El mayor se hace el menor, como nosotros. El Creador, el Dios de los cielos y la tierra, de todo lo que existe. Como si Messi jugara hoy, no sé si reservaron la cancha, como si Messi jugara hoy en mi equipo de fútbol 5. Como cuando Martín toca una canción conmigo. Así Cristo caminó con nosotros. Comió, bebió, rió, bailó, cantó y lloró con sus hermanos. Pero aun cuando vistió ropas de siervo, nunca dejó de ser Señor. Sino, preguntarle a los vientos cuando le da una orden. O preguntarle al mar, o preguntarle a las tormentas, o preguntarle a los demonios, o preguntarle a Lázaro si Cristo era Señor o no. Si Él dejó de ser Dios cuando anduvo entre nosotros. Justamente Él es Emmanuel. Dice una canción, cómo me partió el corazón cuando lo entendía la frase, la canción Fiel de Majo y Dan, cuando dice, Él es Emmanuel, siempre estuvo aquí. Entonces nosotros venimos a la asistencia con una arrogancia terrible, como que somos el centro del mundo, el pupo de la creación, y es Dios, y es Cristo, muy particularmente es Él, Dios con nosotros. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, o sea que la palabra ahí es chimati, de la cual viene nuestra esquema, nuestra palabra latina, española, esquema. Y esa palabra se refiere a lo que uno puede ver desde afuera. O sea, ese esquema es lo que Jesús representó o lo que Él era a los ojos de los hombres. Lo que ellos percibieron con sus sentidos, cuando ellos lo vieron, lo tocaron. ¿Entendés? Él se presentó delante de los hombres lo veían y decían, es hombre. Jesús viene con la identidad de un hombre, y no 50% hombre y 50% Dios, mitad y mitad, no. Este es el misterio de la encarnación, 100% hombre, 100% Dios. Lo que vieron los hombres en Jesús fue un hombre real, completo, semejante a ellos. Porque Jesús, ¿sabes por qué pasó eso? Que no terminaban, les costaba ver a Dios. Porque Jesús no manifestó la gloria de su naturaleza divina, salvo a los 3 íntimos que llevó al monte de la transfiguración, cuando Él se deja ver, que te encandilaba la gloria de su imagen, el brillo, el blanco, como no existe en la tierra, y Él deja ver quién es. Por un ratito, siempre veló el Dios que era en la carne, en el cuerpo humano. El versículo 8a dice, y estando en la condición de hombre,
Él decide manifestarse como hombre, ser hombre, porque Él elige hacerlo así para hacer la maravillosa, perfecta, dolorosa obra de rescate, que es lo que celebramos hoy, que Él vino a rescatarnos. Dice el versículo 8 en su segunda parte, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? ¿Al hacerse hombre? ¿Se humilló? No, dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es terrible eso, que Él no se avergüence de vos, cuando nosotros le vivimos dando motivo para avergonzarlo. Le vivimos fallando, le vivimos haciéndole pasar vergüenza, le vivimos causando dolor y tristeza y decepción. Y Él dice, no se avergüenza de decir que vos sos hermana de Él, que vos sos hermano de Él. Todo, y dice el versículo 8, si alguien lo lee al final. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo su paso por la tierra fue de sujetarse. Y a cada paso debió humillarse el que es Dios, el que es Señor de la creación. Se hizo uno más y se sujeta a la existencia de su creación. Tuvo que humillarse para esperar a salir a servir. Mientras él era Dios y veía lo que pasaban en sus 30 años, él tuvo que esperar hasta que el Padre le marcara, ahora sí. No sirvió antes de eso. Se tuvo que humillar a andar con pecadores. Se tuvo que humillar a pasar penurias y necesidades. Se tuvo que humillar a soportar el ataque de la religión. Y humillarse a elegir la cruz, a soportar la agonía, la vergüenza y el dolor de una humillante muerte pública en el Calvario. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el texto. O sea, obediente hasta estar dispuesto a ir a morir. Que esto es lo que se nos pide a nosotros, estar dispuesto a morir por Él. Pero un poco más, Él fue obediente hasta morir. Hacemos memoria de Él ahora, con el pan y con el vino, qué cosa más simple. El cuerpo y la sangre. Su ofrenda en la cruz y la sangre que lavó todos nuestros pecados. Hacemos memoria de Él, de su obra, de sus sufrimientos, solamente hasta que Él venga. Y hasta que Él venga, anunciamos que en su muerte hay salvación. Amén. Amén.